en algunos casos. Ya lo comentaremos para adelante. ¿De dónde sale el poder del árbitro? Pues del contrato mercantil. ¿Por qué? Porque las partes acuerdan en esa autonomía de la voluntad someter su conflicto al arbitraje. Por eso decimos que el arbitraje no es un tema jurisdiccional, es un tema contractual el arbitraje, ¿verdad? Y también los árbitros pueden ser designados con arreglo a la ley o por orden de un juez. La legislación sobre arbitraje, y déjenme darles un consejo, yo no entendí el arbitraje bien, porque siempre en México nos referimos al Código de Comercio. Y yo creo que es más fácil estudiar o entender el arbitraje cuando me remito a la ley modelo. Y ya vamos a ver cuáles son los tres pilares básicos del arbitraje internacional para entenderlo desde ahí y entender también por qué las disposiciones positivas y negativas que tiene la ley mexicana. El primer problema que yo le encuentro a la ley mexicana es que nos dicen que tenemos una ley arbitral autónoma al Código de Comercio. Sin embargo, la incorporan al Código de Comercio y lamentablemente muchos jueces mercantiles se les olvida esa autonomía permanente, constante del capítulo del arbitraje y pretenden involucrar figuras procesales o plazos procesales, técnicas procesales, cuando el capítulo del proceso arbitral es diferente. Por eso hablamos de una ley arbitral erróneamente contemplada en la ley, en el Código de Comercio. Y por el otro lado, cuando tratamos con extranjeros y les decimos que tenemos una ley arbitral muy moderna, abren el Código de Comercio y se encuentran con que lo expidió Porfirio Díaz. Entonces pues nos dicen, oye, pues como que tu ley arbitral mexicana teóricamente es muy moderna, ¿verdad? Pero bueno, habrá países donde el arbitraje se basa en jurisprudencia como la ley, como países del common law, o por jurisdicciones del derecho civil, Argentina, España, México, prácticamente Centro y Sudamérica. Muchas leyes de arbitraje incorporan o adoptan la ley modelo. México fue lo que hizo y lo vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos arbitrajes, por ejemplo, en México varias instituciones arbitrales manejamos lo que es el arbitraje de baja cuantía o el arbitraje normal. En el arbitraje de baja cuantía, o le llamamos arbitraje ABC, suele usarse nada más pruebas documentales, no utilizamos en la audiencia mayores pruebas para resolver si así lo pactaron las partes. En un procedimiento normal de arbitraje nos encontraremos con que el ofrecimiento de pruebas puede ser de cualquier naturaleza con la misma regla procesal mientras no atenten a la equidad de las partes y no violen nociones de orden público. El laudo arbitral debe reunir una serie de características que más adelante vamos a ver, pero lo más importante es que debe venir normalmente y razonablemente, perdón la reiteración, razonado. Debe estar fundado y motivado, a solo que las propias partes me dejen fuera. Y también las propias normas me imponen la posibilidad de imponer sanciones. Vamos a ver rápido algunas definiciones, muy rápido. Método, técnica mediante la cual se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan surgir entre dos o más partes mediante la actuación de una o varias personas, árbitro o árbitros, los cuales derivan su poder del acuerdo consensual de las partes involucradas en la controversia. César Sepúlveda nos dice: el arbitraje es un método por el cual las partes en una disputa convienen en someter sus diferencias a un tercero o un tribunal constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que sea resuelto conforme a las normas que las partes especifiquen, usualmente las normas de derecho internacional, y con el entendimiento que la decisión ha de ser aceptada por los contendientes como arreglo final. Dejen platicarles una historia que siempre nos pasa cuando hacemos contratos internacionales. Imagínense que tienen por allá en una provincia alejada en el interior de China un proveedor único con el que quieren hacer una relación de muchos años futura. Se juntan los abogados del chino, se juntan los abogados del mexicano
empiezan a redactar el contrato, aquel contrato hermoso elaborado por despachos que cobran. Que hay una reciprocidad porque los estados partes ejecutarán las sentencias de cualquier estado, pero de aquellos que no sean parte de la convención solamente lo harán cuando estos también ejecuten laudos extranjeros. Lamentablemente solo se ejecutarán laudos sobre materias que sean consideradas comerciales en sus derechos internos. Establece la base del derecho arbitral contemporáneo, que es la necesidad de un acuerdo por escrito, la necesidad de una relación jurídica determinada entre las partes y que la controversia sea susceptible de ser resuelta por arbitraje. Por ejemplo, un contrato de ganado en México pues sería 100% aplicable. Sin embargo, ¿qué le parece si ese ganado lo voy a vender, corresponde a toros que voy a vender en India? Pues no puede ser resuelto por arbitraje de acuerdo a la legislación hindú. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para solicitar la ejecución del laudo? Que se presente el original o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Si está en idioma distinto, se deberá acompañar una traducción certificada por un traductor oficial o por un agente diplomático o consular, que se acompañe el original del acuerdo arbitral o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. La ejecución del laudo arbitral se concederá de conformidad a las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde se invoca, y la Corte que tenga jurisdicción secundaria en el procedimiento arbitral puede rechazar la ejecución del laudo arbitral bajo factores que puedan afectar la validez de dicho auto. Y ojo, fíjense lo que dice esta parte del artículo 3 de la Convención. Cada uno de los estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. ¿Cuáles pueden ser las causales de nulidad de un pacto arbitral? Incapacidad de las partes, falta de la debida notificación, ya veremos que no es tan grave este tema, exceso de poderes otorgados a los árbitros, composición del tribunal arbitral que no fue compuesto el tribunal arbitral o el procedimiento de nombramiento de árbitros no se ajustó al procedimiento, que el laudo arbitral no sea final de acuerdo a la legislación del país o se haya suspendido o anulado, que la materia del tema arbitral no sea arbitrable y que esté violando alguna disposición de orden pública en el país donde se pretenda aplicar. Aquí hay una tesis que me preocupa mucho. Ya lo habíamos vivido en alguna ocasión. Un despacho de la Ciudad de México me pidió que si lo ayudaba con los trámites con un juzgado mercantil para ejecutar un laudo aquí. Y el juez mercantil nos dijo: oigan, pero es que no lo puedo ejecutar. ¿Por qué eso, señoría? Porque no trae los sellos del tribunal arbitral. Pues los volteamos a ver, les hablé a los de México y les dije: oye, pues ya me devolvieron los autos del juicio, que porque no trae los sellos del tribunal arbitral. ¿Cómo resuelves eso cuando es un tribunal no constituido que se instaló por voluntad de las partes? Pues muy fácil, me arranqué aquí a Pavo, a la calle Pavo, mandé a hacer un sellito del tribunal arbitral, le pusimos el sello, le echamos unos garabatos y se lo volvimos a presentar al juez en los 3 días que nos dio para corregir el asunto. Y ya lo vio y dijo: ven, qué trabajo les costaba. No fue mucho problema traerse la firma del árbitro inglés y del australiano. No, hombre, ya conoce, señor, lo que es DHL, rapidísimo. Y ya tenía los sellitos, entonces ya con eso ya procedió a la ejecución. Ahora esta tesis nos dice que hay que autentificar para este efecto y se mete a regular algo que no está resuelto, porque ya quiere este colegiado que la parte que lo pida deba presentar junto con la demanda el original debidamente autenticado de la sentencia, una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad, como dice la Convención de Nueva York. Y entonces nos pide una copia certificada, pero fíjense que nos pide una copia certificada por fedatario público. Y dice: lo anterior indica que la función de autenticar puede desempeñarla válidamente un notario como un corredor público, porque si las partes acuden con cualquiera de ellos a efecto de que se haga constar que las firmas que calzan el laudo arbitral sí provienen del árbitro que lo dictó,
están colmando satisfactoriamente el deber legal previsto en la norma cuestionada. Dice, porque empero lo que subyace en esa regla es que sí existe una persona que, atento a las facultades que le sean delegadas, puede hacer constar que la firma que aparezca en el laudo arbitral sí proviene del árbitro que lo dictó. Y aquí pues ya sabemos que la próxima vez que lo utilizamos vamos a poder los fedatarios hacer un instrumento público donde conste la firma electrónica ante el fedatario de los 3 árbitros que integran el panel arbitral para cumplir este requisito, porque es lo que va a hacer constar el fedatario, que tiene y le consta que fue el árbitro quien estampó esa firma electrónica para incorporar su acta, su póliza, y se cumpla con este requisito de autenticar por un fedatario. Si voy a ejecutar en país, pues sería lo que yo recomendaba. Dice, entonces la parte que pida la ejecución de un lado cumple con la formalidad a que alude el artículo 1461 del Código de Comercio, si exhibe el original debidamente autenticado por fedatario público o copia fiel expedida por el personal autorizado de la sede arbitral. Insisto, yo como sé de todos modos que el secretario de la CCI, que dice que las firmas que causan el laudo son de los árbitros que dicen calzarla, si de todos modos no estoy ante una institución que tenga fe pública por el desempeño de sus funciones, o que el tribunal arbitral se constituya por voluntad de las partes fuera de una institución arbitral. Vamos a tener muchos conflictos con esto y por eso decía, a través de corredor público lo puedo resolver fácilmente. También el Tratado de Libre Comercio, insisto, tiene mecanismos para solución de controversias y en el caso de inversiones, el inversionista puede someter la reclamación a arbitraje de acuerdo con el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, al CIADI, o a las reglas de UCITRAL. La ley modelo cada vez se adopta más, entonces por eso precisamente insisto que utilicemos la ley modelo y que cuando usemos un arbitraje, lo que llamamos no reglado, no sometido a unas reglas de arbitraje definidas, utilicemos el reglamento de arbitraje de UCITRAL. Este reglamento es hermoso, está desde 1980 y también tiene un reglamento de conciliación de UCITRAL para métodos independientes y amigables para la resolución de controversias como alternativa viable a los procedimientos contradictorios. La primera disposición que tenemos en Código de Comercio nos dice que este capítulo se va a adaptar cuando se lleve en arbitraje comercial nacional y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentra en territorio nacional. Pero insisto, si está bien regulado el arbitraje, no voy a tener que utilizar a los jueces mercantiles nacionales ni a los jueces de otros países, salvo honrosas excepciones. Ahora, regla básica del arbitraje: deberá tratarse las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Este es un principio fundamental y básico del arbitraje y no puedo violarlo porque precisamente causaría la nulidad del laudo arbitral que se dictara. ¿Qué se entiende por acuerdo arbitral? Lo que llamamos el nacimiento del arbitraje. Nos dice que el acuerdo arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someterse a arbitraje. Todas o ciertas controversias que hayan surgido pueden surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. Por favor, no redacten cláusulas compromisorias. Hay despachos, no es crítica, pero así lo hacen, que parece que cobran por hoja la cláusula compromisoria. Entre más sencilla sea la cláusula, menos grave y menos patológica se vuelve. No pretendamos reglamentar todo un proceso arbitral como si estuviéramos incorporando a mi contrato todo un procedimiento arbitral, todo el Código de Procedimientos Civiles lo pretendo incorporar en la cláusula arbitral. No es necesario, si lo hago estoy creando un monstruo de cláusula que va a ser súper difícil bordar sobre.
Entonces, más fácil una cláusula no patológica, una cláusula sencilla. Copien y peguen, hay cláusulas excelentes que me permiten resolver todo, más adelante las vamos a ver. La propia Corte confirma que el arbitraje es una institución convencional para resolver litigios mediante un laudo que nace del pacto expreso de dos o más partes para resolver las controversias que surjan o hayan surgido, ¿verdad? Y queda recomendado a todo lo que pueda ser de ley. Insiste ese colegiado diciendo el arbitraje es de naturaleza convencional porque se finque la autonomía de la voluntad con sustento en la libertad contractual de las partes. Su objeto específico es otorgar facultades a un tercero para resolver una controversia que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal. De modo que por su propia finalidad el pacto arbitral necesariamente contiene o remite a un procedimiento. El laudo que se dicte es materialmente un acto jurisdiccional que resulta vinculatorio y obligatorio para las partes contendientes. ¿Cuándo hay arbitraje internacional? Cuando las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje tengan sus establecimientos en países diferentes. Cuando el lugar del arbitraje determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo el mismo, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del país en que las partes tienen sus establecimientos. Hay costas, hay pagos del tribunal arbitral, por supuesto. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues va a ser muy sencillo. Cuando un arrendador en 3-4 meses máximo. ¿Por qué? Porque les permiten poner cláusulas arbitrales y vamos con un tribunal arbitral adecuado. Si yo llego con un juez, con un contrato, a tratar de demandar en ese juzgado aquel contrato, lo que tiene que hacer el juez es decirle, oye, pero aquí hay una cláusula arbitral, o cualquiera de las partes le puede decir al juez, oye juez, tú no puedes conocer de ese asunto porque hay cláusula compromisoria. Entonces, en ese momento, el juez lo único que puede hacer es remitir al arbitraje ese procedimiento. Ahora, si a mí me lo notificaran, yo no lo haría valer como incompetencia del juez, lo haría valer como una excepción de arbitraje o excepción de compromiso arbitral. ¿Por qué? Para que no se tengan que esperar a la resolución del juicio y en sentencia definitiva ven que el juez no era competente. O sea, hay una excepción especial de pleno y especial pronunciamiento de la cláusula arbitral a la que se tiene que referir. Ahora, lo que les mencionaba, cuando existe un acuerdo de arbitraje, las partes podrán, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares provisionales. Como ven, varias ocasiones voy a poder estar yendo a tocar la puerta del árbitro. Pero nos dice el código, que no pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en este código y que son las de la fracción 1 del 1168 y el del secuestro de bienes, y las fracciones 2 y 3 del mismo artículo. Esto es falso. Podemos pedirle al juez cualquier petición de medidas cautelares. Imagínense, por ejemplo, órdenes que exijan una de las partes que permite el acceso a sus instalaciones para inspeccionar mercancías, documentos, instalaciones. Medidas para evitar pérdidas o daños, como la orden a un contratista que continúe las obras pese a que alegue que tiene derecho a suspenderlas. Medidas para facilitar el posterior cumplimiento del laudo, como el embargo de bienes materiales, cuentas bancarias, o medidas para depositar en una cuenta bancaria conjunta el importe de un adeudo. Pero, a pesar de que el árbitro esté facultado para esto, pues yo no puedo, por ese poder de imperio, hacerlo. Entonces tiene que ir ese árbitro a pedirle al juez que ejecute esas medidas que dictó. Segunda regla, las partes pueden determinar libremente el número de árbitros. A falta de disposición expresa, insisto, será 1 y en algunos otros casos serán 3 árbitros. Pues ahora resulta que
un colegiado ya nos dijo que dijo su mamá que siempre no, que el competente es el tribunal judicial y no el procedimiento reglado. Y pues yo con eso, a petición de los organizadores del evento, me faltó todavía poquito material, daría por terminada mi charla. No olviden de ver el material. La segunda hoja está mi correo. Cualquier duda que tengan, a pesar de que ahorita entremos a preguntas ya evasivas, me pongo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, ampliación de comentarios, etcétera. Y ojalá podamos organizar otro evento de estos para ampliar estos comentarios. Muchas gracias por su atención.